Hoy nos reunimos para hablar sobre la vida de uno de los pontífices más influyentes de la historia reciente de la Iglesia Católica, Juan Pablo II. Su legado es imposible de resumir en tan poco tiempo, pero intentaremos darles un vistazo a los momentos más significativos de su vida. Infancia y juventud de San Juan Pablo II. La infancia y juventud de Juan Pablo II, cuyo nombre secular era Karol Józef Wojtyła, fueron etapas cruciales que moldearon su carácter y marcaron el inicio de su camino hacia el sacerdocio y el liderazgo en la Iglesia Católica. Nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, una pequeña ciudad en Polonia. Desde temprana edad, mostró una profunda devoción religiosa y una profunda conexión con su fe. Su hogar fue un entorno en el que la fe católica desempeñó un papel central en la vida de la familia Wojtyła. La pérdida de su madre cuando era niño y la muerte de su hermano mayor dejaron una huella indeleble en su corazón y lo acercaron aún más a la Iglesia como refugio y fuente de consuelo. La Segunda Guerra Mundial, que estalló cuando Karol tenía 19 años, marcó una época de gran turbulencia en su juventud. Durante la ocupación nazi de Polonia, vivió bajo un régimen opresivo que suprimía las libertades y perseguía a los polacos, especialmente a los judíos. Fue testigo de la brutalidad de la guerra y la persecución, experiencias que le hicieron comprender profundamente la importancia de la libertad y la dignidad humanas. A pesar de las dificultades, Karol continuó su educación y su vocación religiosa. Se unió a un grupo clandestino de teatro y literatura, lo que le permitió expresar su pasión por la actuación y la literatura, así como mantener viva la cultura y la moral polacas en tiempos difíciles. En 1942, Karol Wojtyła comenzó sus estudios en el seminario clandestino de Cracovia, bajo la ocupación nazi. A pesar de los peligros, se mantuvo firme en su fe y determinación de convertirse en sacerdote. En 1946, fue ordenado sacerdote en una ceremonia secreta. Estos años de formación y servicio en una Polonia ocupada le otorgaron una profunda comprensión de la resistencia pacífica y la importancia de la fe en tiempos de adversidad. En resumen, la infancia y juventud de Juan Pablo II estuvieron marcadas por un profundo sentido de fe, la pérdida de seres queridos y la experiencia de la opresión en tiempos de guerra. Estos desafíos tempranos forjaron su carácter, lo acercaron a la Iglesia y lo prepararon para el papel de liderazgo que desempeñaría en la Iglesia Católica y en el mundo. Vocación y sacerdocio. La vocación y el sacerdocio en la vida de Juan Pablo II, cuyo nombre secular era Karol Józef Wojtyła, representaron el cumplimiento de una profunda llamada espiritual que se gestó desde su infancia y juventud en Polonia. Su camino hacia el sacerdocio estuvo marcado por una dedicación excepcional y un compromiso inquebrantable con su fe. Tras vivir los desafíos de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi en Polonia, Karol Wojtyła sintió un llamado interior a servir a Dios y a su comunidad. Este llamado lo llevó a unirse al seminario clandestino de Cracovia en 1942, en medio de un ambiente de represión y persecución. A pesar de los peligros y las limitaciones impuestas por el régimen nazi, su compromiso con su vocación religiosa nunca vaciló. En 1946, tras la liberación de Polonia, Karol Wojtyła fue finalmente ordenado sacerdote en una ceremonia secreta. A partir de ese momento, comenzó su servicio religioso en un país que aún se estaba recuperando de las devastaciones de la guerra. Durante estos años iniciales de su sacerdocio, desarrolló una profunda conexión con su comunidad y una pasión por el estudio y la enseñanza, lo que le llevó a desempeñar el papel de profesor en la Universidad de Lublin. En 1964, Wojtyła fue nombrado arzobispo de Cracovia y, más tarde, en 1967, se convirtió en cardenal. A lo largo de su ministerio como sacerdote y obispo, dedicó su vida a la promoción de los derechos humanos, la justicia social y la defensa de la fe en un contexto de agitación política en Polonia. La culminación de su camino religioso llegó en 1978, cuando fue elegido papa y tomó el nombre de Juan Pablo II. Esta elección marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica, ya que fue el primer papa no italiano en más de 4 siglos. El sacerdocio de Juan Pablo II no solo lo llevó a liderar la Iglesia Católica, sino que también le permitió influir en la historia global a través de su papado, caracterizado por su defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y su apertura al diálogo interreligioso. En resumen,
La vocación y el sacerdocio de Juan Pablo II fueron el resultado de una llamada espiritual profunda que se cultivó a lo largo de su vida. Su servicio a la Iglesia y a la humanidad dejó un legado perdurable y lo convirtió en un líder espiritual de renombre mundial, cuya influencia se extendió más allá de las fronteras de la Iglesia católica. Elección como Papa. La elección de Karol Józef Wojtyła como Papa, que adoptó el nombre de Juan Pablo II, en 1978, marcó un momento histórico en la Iglesia católica y en el mundo. Su elección fue significativa por varias razones, y su papado dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. La elección de Juan Pablo II ocurrió tras la muerte del Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado fue brevísimo. El cónclave de cardenales se reunió para seleccionar al próximo líder de la Iglesia. El 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyła fue elegido como el 264º Papa de la Iglesia Católica. Su elección fue histórica por varias razones. Primer Papa no italiano en más de 4 siglos, Karol Wojtyła, de origen polaco, se convirtió en el primer Papa no italiano en 455 años. Esto marcó un cambio significativo en la tradición papal y reflejó la diversidad y globalización de la Iglesia. Elección en un momento crítico. La elección de Juan Pablo II tuvo lugar en un momento crucial de la historia, con la Guerra Fría dividiendo al mundo y tensiones políticas en Europa del Este, incluyendo su Polonia natal, bajo el régimen comunista. Su elección llevó un mensaje de esperanza y resistencia pacífica en tiempos de adversidad. Su personalidad carismática. Juan Pablo II era conocido por su carisma y su habilidad para conectar con las personas de todas las edades y procedencias. Su elección como Papa trajo un aire fresco y dinamismo a la Iglesia, atrayendo a nuevas audiencias y revitalizando la fe de muchas personas. El papado de Juan Pablo II fue extraordinario en duración y alcance. Durante sus 27 años de liderazgo, desempeñó un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos, la defensa de la vida y la dignidad de todas las personas, y el fomento del diálogo interreligioso. También tuvo un impacto significativo en eventos históricos, como la caída del comunismo en Europa del Este. En resumen, la elección de Juan Pablo II como Papa fue un acontecimiento trascendental en la historia de la Iglesia Católica y del mundo. Su liderazgo carismático y su compromiso con los valores de justicia, paz y comprensión entre las religiones dejaron una huella profunda y duradera en la historia contemporánea. Papado y legado. El papado de Juan Pablo II, cuyo nombre secular era Karol Józef Wojtyła, fue uno de los más influyentes y duraderos en la historia de la Iglesia Católica. Durante sus 27 años en el cargo, de 1978 a 2005, dejó un legado imborrable que se extendió mucho más allá de las fronteras de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, el primer pontífice no italiano en más de 4 siglos, asumió el liderazgo de la Iglesia en un momento crucial de la historia. La Guerra Fría dividía al mundo, y Europa del Este, incluyendo su Polonia natal, estaba bajo el yugo del régimen comunista. Juan Pablo II, quien había vivido en carne propia la opresión del comunismo, se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica y de la defensa de los derechos humanos. Su papado se caracterizó por varias dimensiones clave. Apertura al diálogo interreligioso. Juan Pablo II promovió el diálogo y la cooperación entre diferentes religiones, buscando puntos en común y fomentando la comprensión mutua. Realizó históricas visitas a sinagogas, mezquitas y templos de otras religiones, lo que contribuyó a mejorar las relaciones interreligiosas. Defensa de los derechos humanos. El Papa fue un firme defensor de los derechos humanos en todo el mundo. Su oposición a la guerra, la pena de muerte, el aborto y la eutanasia lo convirtió en una voz influyente en temas morales y éticos. Promoción de la paz. Juan Pablo II desempeñó un papel importante en la promoción de la paz en todo el mundo. Contribuyó a la caída del comunismo en Europa del Este y abogó por la reconciliación en conflictos internacionales, como el de América Central. Escritos y encíclicas. Durante su papado, Juan Pablo II escribió numerosas encíclicas y documentos que abordaban temas contemporáneos, como la justicia social, la teología del cuerpo y la relación entre fe y razón. Sus escritos continúan siendo fuente de reflexión y estudio. El legado de Juan Pablo II perdura en la memoria de millones de personas en todo el mundo. Su carisma,
Su pasión por la justicia y su profunda espiritualidad lo convirtieron en un líder espiritual de renombre mundial. Su influencia trascendió las divisiones religiosas y políticas, dejando una marca profunda en la historia contemporánea y en la Iglesia Católica. En conclusión, el papado y legado de Juan Pablo II representan un capítulo destacado en la historia de la Iglesia Católica y una influencia significativa en la evolución de la sociedad global hacia valores de paz, justicia y respeto por la dignidad humana. Su ejemplo continúa inspirando a generaciones futuras a seguir un camino de servicio, comprensión y amor por el prójimo. Contribuciones a la paz y la justicia. Las contribuciones de Juan Pablo II a la paz y la justicia son una parte fundamental de su legado como Papa de la Iglesia Católica. A lo largo de su largo pontificado, que abarcó desde 1978 hasta 2005, desempeñó un papel crucial en la promoción de la paz y la justicia en el mundo, dejando una huella perdurable en la historia. La caída del comunismo en Europa del Este, una de las contribuciones más significativas de Juan Pablo II a la paz y la justicia fue su papel en la caída del comunismo en Europa del Este. Como un papa polaco, experimentó en carne propia la opresión comunista en su tierra natal. Su apoyo a los movimientos de resistencia pacífica en Polonia, liderados por el sindicato Solidaridad y figuras como Lech Walesa, fue fundamental para la desaparición de los regímenes comunistas en Europa del Este. Defensa de los derechos humanos. Juan Pablo II se convirtió en un férreo defensor de los derechos humanos en todo el mundo. Se pronunció en contra de la pena de muerte, la guerra y la violencia en todas sus formas. Su posición en favor de la dignidad de cada ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, lo convirtió en una voz influyente en la promoción de la justicia y la protección de la vida. Promoción de la paz en conflictos internacionales. El Papa desempeñó un papel activo en la promoción de la paz y la reconciliación en conflictos internacionales. Contribuyó a la pacificación de América Central y apoyó los esfuerzos de mediación en conflictos como la Guerra de las Malvinas y la Guerra del Golfo. Su influencia y prestigio moral fueron cruciales en la búsqueda de soluciones pacíficas. Diálogo interreligioso. Juan Pablo II promovió el diálogo interreligioso y la comprensión mutua entre diferentes religiones. Realizó históricas visitas a sinagogas, mezquitas y templos de otras religiones, abogando por el respeto y la cooperación entre creyentes de distintas confesiones. Justicia social y solidaridad. A lo largo de su papado, el Papa enfatizó la importancia de la justicia social y la solidaridad con los más desfavorecidos. Su encíclica Centesimus Annus abordó temas económicos y sociales, llamando a la justa distribución de la riqueza y la protección de los derechos de los trabajadores. En resumen, las contribuciones de Juan Pablo II a la paz y la justicia abarcan desde su papel en la caída del comunismo en Europa del Este hasta su firme defensa de los derechos humanos y su promoción de la paz en conflictos internacionales. Su influencia trascendió las fronteras de la Iglesia Católica y continúa inspirando a las generaciones futuras a trabajar por un mundo más justo y en paz. Su legado es un recordatorio constante de la importancia de la compasión, la justicia y el respeto por la dignidad humana en un mundo a menudo dividido y conflictivo. Es importante reflexionar sobre cómo el legado de Juan Pablo II sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea y en el seno de la Iglesia Católica. A pesar de su fallecimiento en 2005, su influencia perdura y sus enseñanzas continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. El Papa Juan Pablo II representó un faro de esperanza en tiempos difíciles, un defensor incansable de la dignidad humana y un promotor de la paz y la justicia. Su vida y su legado nos recuerdan la importancia de la perseverancia en la lucha por la justicia. Juan Pablo II enfrentó el totalitarismo comunista y abogó por la justicia social en un mundo en constante cambio. Su ejemplo nos motiva a seguir luchando por un mundo más justo, donde los derechos humanos sean respetados y la solidaridad sea una realidad. El diálogo y la comprensión. Su compromiso con el diálogo interreligioso nos recuerda la necesidad de comprender y respetar las creencias y culturas de los demás, promoviendo la tolerancia y la armonía en un mundo diverso y plural. La paz y la reconciliación. Su papel en la promoción de la paz y la resolución de conflictos internacionales nos insta a buscar soluciones pacíficas en un mundo marcado por la violencia y la confrontación. La defensa de la vida y la dignidad humana. Su firme postura en favor de la vida desde la concepción hasta la muerte nos llama a proteger y valorar a cada ser humano,
recordándonos la importancia de respetar la dignidad de todas las personas, independientemente de su edad, origen o circunstancias. El legado de Juan Pablo II es un testimonio de cómo una persona puede marcar una diferencia significativa en el mundo a través de la fe, la pasión y el compromiso con valores universales. A medida que seguimos enfrentando desafíos globales, desde las tensiones políticas hasta los dilemas éticos, podemos encontrar inspiración en su vida para construir un mundo más pacífico, justo y compasivo. Su legado es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la justicia puede brillar con fuerza si nos esforzamos por vivir de acuerdo con estos principios fundamentales. En Oraciones de Vida, continuamos explorando las vidas de figuras inspiradoras como Juan Pablo II y compartiendo sus enseñanzas atemporales. Si te ha conmovido esta historia y deseas seguir descubriendo más historias de esperanza y fe, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dale like si esta historia te ha inspirado. Juntos, podemos difundir la luz de la inspiración y la comprensión en un mundo que a menudo necesita más de ambos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión.